Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz y bienvenidos a Cruz English Bulldog. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que, bueno, como ya se dieron cuenta en el título del video, es algo importante. Quizá para muchos sea algo sin importancia, para muchos sea algo muy sencillo, pero nos han tocado casos, nos han mencionado mucho sobre el qué puedo utilizar. Aunque no lo crean, pues sí, como lo decía, es algo que debemos de darle la relevancia pertinente, porque en ocasiones estas fuentes de calor no son suficientes o inclusive nos podrían traer otro tipo de problemas. Uno de ellos es el caso de los focos, ya sean focos térmicos o un foco común y corriente, un foco incandescente, que nos pueden deshidratar a los cachorros, que nos pueden deshidratar a un perro geriatra, geronte, un perro que está en estado crítico, y es algo que pues, realmente no queremos, porque la temperatura juega un papel bastante importante ante muchas situaciones. Esto de las fuentes de calor aplica a todas las edades, ya sea un cachorro, un adulto, un perro joven, un perro geronte. Pero nos vamos a enfocar principalmente a la parte de cachorros, porque nos han estado comentando y hemos tenido diferentes casos de problemas digestivos por esta situación, por la parte de una falta de temperatura. Primero que nada vamos a hablar sobre la parte de las fuentes de calor, cuáles fuentes podemos utilizar, y ya después hablaremos esta parte de la temperatura en cachorros, cómo nos puede afectar y qué podemos hacer. Existen diversas fuentes de calor, una de ellas puede ser inclusive la luz solar directamente, aunque hay que saber cómo aprovecharla, porque muchas ocasiones lo que hacemos es, bueno, a los cachorros no los podemos sacar a la calle, o a un perro en estado crítico no lo podemos sacar, y lo que hacemos es ponerlo al lado de una ventana y ya que entre el rayo del sol directamente. Pero aquí la cuestión es que sí, el vidrio nos protege contra ciertos rayos, pero sabemos que existen diferentes tipos de rayos UV, rayos ultravioleta, y justamente estos que permiten entrar a las ventanas, generalmente no son tan buenos o no son tan favorables. Entonces ahí tendríamos como pues esa complicación, no se aprovecharía de la manera adecuada. Sí vamos a tener una fuente de calor, sí, pero una fuente de rayos UV que hasta cierto punto nos puede ayudar para sintetizar algunas vitaminas, no lo vamos a conseguir. Entonces es importante ver esta parte, que si vamos a utilizar el sol como fuente de calor, que sea una fuente, que sea una luz solar directa, aunque hay que pensar en la parte que también el sol nos puede deshidratar un poco, que es algo que no queremos ni en pacientes gerontes, ni en pacientes críticos, ni en cachorros. Otra fuente de calor que se ocupa muy a menudo son los focos, ya sea estos focos infrarrojos, estos focos de temperatura supuestamente especializados, que bueno, sí son especializados, pero para las especies o animales a los que están enfocados, no para los mamíferos hasta cierto punto. Entonces hay que pensar esta parte. Y los focos incandescentes, que luego compran unos focos enormes, y sí, son una fuente de calor, sí, pero nos traen muchísimos problemas. Una de ellas es la deshidratación, que la deshidratación es uno de los problemas que tenemos con este tipo o con esta fuente de calor, que pues realmente es algo que nos podría traer bastantes complicaciones, como que no se absorban los medicamentos, que no se absorban los nutrientes, el malestar el malestar de los pacientes en general, ya sea gerontes, ya sea cachorros, ya sea pacientes críticos. Es algo que no nos favorece en nada, y últimamente es lo que más se ocupa. Los focos como fuente de calor sí los podemos ocupar, pero vamos a requerir de otros instrumentos, como es un medidor de humedad en el ambiente. Esto nos va a ayudar a saber si el cachorro está en las condiciones adecuadas, o podemos tener muchas probabilidades de que se deshidrate o no. Junto con el humidificador vamos a requerir de una fuente de humedad. En este caso lo más recomendable o lo ideal sería un nebulizador, que nos manda pequeñas partículas de agua en el ambiente,
y no vamos a tener un exceso. En ocasiones lo que ocupamos son simples atomizadores y eso nos pueden provocar excesos de humedad, y también vamos a tener otros problemas como problemas respiratorios, hongos, problemas en piel, diferentes situaciones. También muchos me han dicho, ok, yo no ocupo focos incandescentes, focos de temperatura o focos normales. Lo que ocupo es un calentador o un radiador. Estos realmente no nos funcionan de mucho. ¿Por qué? Porque necesitamos que el calor sea algo más directo. Y si estos los ponemos muy cerca del paciente, vamos a tener problemas enormes, ya sea igual deshidratación principalmente, pero podemos tener quemaduras. Por ejemplo, un cachorro al sentir el percibir de dónde viene la fuente de calor, se va a ir acercando, se va a ir acercando, se va a ir acercando. Entonces cuando se acerque lo suficiente, a lo mejor no lo va a sentir de momento, pero a la larga el calor va a ser tal que lo puede quemar. Entonces vamos a tener complicaciones mucho mayores a las que teníamos. Otro medio que podemos ocupar son estas bolsas térmicas o simples botellas de agua con agua caliente y con ya sea una toalla, una cobija alrededor, para que poco a poco se vaya disipando el calor, no lo pierda de golpe, y pues también nos puede servir, aunque aquí la desventaja es esto, que vamos a tener que estar calentando, y a veces tenemos el tiempo suficiente hacia los pacientes que se nos complica el estar calentando. Entonces es una buena opción, sí, pero siempre y cuando se tenga también estos cuidados, aunque también hay que fijarnos en cubrir bien estas fuentes o estas botellas. ¿Por qué? Porque también podríamos tener la parte de quemaduras, porque como son más calientes y necesitamos que estén a una temperatura pues sí excesiva para que se vaya disipando a través de las cobijas o de las toallas, se pueden quemar si no los envolvemos de manera adecuada, si no los protegemos de manera adecuada. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Yo, como recomendación, que es lo que ocupamos aquí en la clínica con los pacientes posquirúrgicos, pacientes críticos, algunos cachorros, en el CREADER lo ocupamos para los cachorros, son los tapetes térmicos o electrónicos. Omitan la marca no importa, pero sí traten que sean de este estilo. Estos tapetes nos ayudan muchísimo, mantienen una temperatura constante. Por ejemplo, estos tienen 3 niveles: bajo, medio, alto. Hay otros que los puedes medir ya por grados. Son buenos, sí, cualquiera de los dos. Nada más es eso, estarlos revisando a que la temperatura sea adecuada. ¿Qué es lo favorable aquí? La temperatura es, la fuente de calor es directa, no quema a los pacientes y va a ser algo constante. Lo podemos mantener conectado todo el tiempo sin problema. Lo único, hay que tener una buena conexión y listo, no hay ningún problema. Dependiendo del tipo de tapete, hay unos, por ejemplo, la parte azul es como una pequeña tela felpada. Lo único que hay que tener es limpieza constante. Si a los cachorros, por ejemplo en este caso en el criadero, si a los cachorros los tenemos con algún sustrato, hay que estar cambiando el sustrato. Pero si llegase a ensuciarse esta parte, hay que lavarla. Esto es así como si fuera una funda, se quita, se lava y se vuelve a poner. Aunque también hay otros tapetes que vienen sin nada, son así nada más el tapete, que es más o menos, pues sí, es plástico, por así decirlo, es una superficie plástica y ya, se limpia y listo, no hay ningún problema. También esa es la ventaja con esto, que la limpieza se puede realizar sin ningún problema, sin tener pues sí, sin tener algún accidente o algo por el estilo. Entonces también por eso los recomendamos bastante. Existen otras fuentes que son sábanas térmicas, que igual son un mecanismo muy similar a los tapetes, aunque hay otros que son como de aire, son de aire, se están inflando o insuflando constantemente con aire caliente. Aquí la cuestión es, sí, la temperatura, la fuente de calor va a ser directa, puede ser constante, pero no lo podemos mantener conectado mucho tiempo, porque como es aire caliente, el aparato tiende a sobrecalentarse. Inclusive hay unos que tienen reguladores, si llega a cierto tiempo se apagan y hasta que se enfrían completamente los podemos volver a utilizar. Entonces si no van a requerir de tanto calor, adelante, ocúpenlo.
Pero si requieren una fuente de calor constante, mejor nos vamos por los tapetes térmicos. Y bien, en cuanto a los problemas que podríamos tener en cachorros por la temperatura, principalmente son la alimentación y la parte digestiva. Generalmente los cachorros que tienen una temperatura baja no van a querer comer. ¿Por qué? Por esta parte de la temperatura baja el metabolismo se hace más lento. Y al hacerse más lento siguen teniendo contenido gastrointestinal a las horas de comida. Entonces no van a querer comer. Esto nos va a generar que no suban de peso diario, que no crezcan, que no se desarrollen de la manera adecuada. Y en cuanto a la parte digestiva, igual por la misma razón del contenido intestinal vamos a tener problemas, ya sea de estreñimiento por un extremo o de diarrea por otro, que pues pueden acabar en una infección, que esto pues es un tema completamente más largo y más complicado. Entonces es algo que no queremos, por lo cual hay que tener bien checadas estas partes de la temperatura. ¿Qué temperaturas podemos considerar adecuadas? Como mínimo necesitamos una temperatura de 25 a 27 grados, y eso ya como mínimo. Si la podríamos tener entre 28-30, preferentemente 30-35 grados, estaría perfecto. Si podríamos tenerla hasta 40. La cuestión aquí es que también los cachorros no termorregulan, pero sí generan su propio calor. Entonces, al tener esta temperatura ya al límite, más la temperatura que nos da el cachorro, podríamos exceder y podríamos tener igual otros excesos. Generalmente con los tapetes electrónicos no tenemos problemas de deshidratación, a menos que lleguemos a estos extremos. Pero si no lo hacemos, créanme que no van a tener ningún problema. Por mi parte sería todo. Espero sea un video que les agrade, un video que les sirva bastante. Nos enfocamos más en cachorros porque es lo que más, donde más lo requerimos. Pero como les decía, lo podemos ocupar en cachorros, jóvenes, adultos o gerontes. Ya saben que si tienen alguna duda pueden hacérnosla saber directamente en los comentarios del video. Pueden ir a la página de Facebook y hacérnosla saber por vía inbox, directamente en los comentarios ahí, o inclusive un WhatsApp sin ningún problema. Toda la información de la página va a estar en la descripción del video. Y bueno, muchas gracias, que tengan un excelente día. Yo soy Ariel Cruz, nos vemos en un próximo video.